Es un día soleado, perfecto para ir a la playa. Preparas todas las cosas necesarias y te pones en camino. Al llegar, la playa es solo para ti. Te acomodas y abres tu hielera para disfrutar de un cevichito de mariscos y alguna bebida refrescante. El sonido de las olas, la brisa en tu rostro, tu libro favorito. La escena perfecta que, seamos honestos, vas a querer recordar con una fotografía. Sacas tu celular, pero ¿se quedó sin batería? Ay, si tan solo el sol pudiera cargar tu celular. Y sí que puede. Y de seguro ya has escuchado sobre paneles solares. Quizá aún no son tan asequibles como nos gustaría, pero los paneles solares se han vuelto mucho más eficientes y accesibles en tan solo un par de décadas. No tardarán en llegar a la playa. Pero, ¿te has preguntado cómo funcionan? ¿Por qué algo que suena tan simple no está aún al alcance de todos? En este episodio hablamos con la ingeniera química y doctora en nanotecnología guatemalteca, Susana Arrechea, quien nos cuenta acerca de la química y nanoestructuras detrás de los paneles solares. Susana nos cuenta cómo llegó y aprovechó esta área poco explorada de la mano del trabajo duro y la perseverancia. Además, hablamos del trabajo de voluntariado y su importancia en el área científica, y cómo esto le abrió puertas y la llevó a la empresa en donde hoy trabaja, aún con energía solar, pero ya no desde el laboratorio. Acompáñanos mientras aprendemos más de nanotecnología e ingeniería molecular y conocemos el trabajo de alfabetización digital en áreas rurales de Guatemala, alimentado por energía solar. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Susana, bienvenida a Epistemas. Qué gusto tenerte aquí con nosotras hoy. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién es Susana Arrechea? Muchas gracias por la invitación. Las he escuchado desde hace mucho, entonces me encanta poder participar aquí con ustedes. Bueno, Susana Arrechea es una guatemalteca de 34 años de edad que nació en Ciudad de Guatemala y creció cerca de San Juan Zacatepeques. Soy ingeniera química, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego me fui a estudiar una maestría y un doctorado en nanotecnología a España, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Hice unos intercambios en UC Berkeley en el tema de energía renovable y actualmente trabajo en el tema de poder llevar a comunidades rurales aisladas energía solar y conectividad. Tengo una hija de 2 años y medio y estoy a 3 semanas y media de tener otra. Así que no queda nada. Este episodio lo grabamos hace algunas semanas. Ahora ya nació. ¡Felicidades, Susana! Vivo ahora en Oakland, California. Extraño mucho mi casa en Guatemala y a mi familia y cada vez que puedo voy. ¡Qué emoción! ¡Felicidades! Wow. Todas aquí emocionadas. Pienso que no les he enseñado la panza. ¿Y estás emocionada? ¿Va a ser nena o va a ser nene? Es niña y sí, estamos emocionados. Es diferente definitivamente porque la primera vez siempre leyendo de todo, con el tiempo del mundo y ahora ya con otra niña ya no da tiempo de tanto. Entonces, sí, al principio hasta se me olvidaba que estaba embarazada hasta que se empezó a mover la bebé y así como todos los días me recuerdo. Constante recordatorio. Sí, estamos muy emocionados. ¡Qué cool, qué cool! Me encantó. Fíjate que yo no sabía que eras de Zacatepeques, como así como fun fact. Yo he visto que en tus entrevistas tú llevas blusas o huipiles de indumentaria maya y como fun fact, para el Congreso Internacional de Astronáutica del año pasado, justo me llevé un huipil de San Juan Zacatepeques y se robó el show. O sea, ya ni siquiera era de poner la atención a nada y solo era qué linda tu blusa, qué linda tu blusa. Y así como que, ay, gracias, se llama huipil. Pero era de San Juan Zacatepeques.
Eso hago yo también cada vez que puedo. Tengo un huipil de San Juan y tengo un par de bolsas, todas con básicamente los patrones de San Juan Zacatepeques y los colores. Me encantan, me recuerdan mucho a mi infancia y la verdad es que es muy lindo. Muy, muy bonitos, la verdad. Y bueno, queremos comenzar como desde el principio. ¿El interés por la ciencia que tuviste comenzó desde chiquita, por la ciencia y la tecnología, comenzó desde chiquita, o si fue algo que desarrollaste un poquito ya más grande? Es difícil de poder como traer un recuerdo específico de cuándo empezó, pero recuerdo que siempre era muy curiosa y también me empezó a interesar el ambiente desde pequeña porque fui viendo una transformación en el lugar donde yo vivía. Yo vivía cerca de Ciudad Quetzal, en una colonia que se llama San Francisco del Bosque, y cerca justo había, y la aldea, bueno, cerquita quedaba como un barranco con un río de agua limpias. Y era súper lindo ir a explorar el bosque, a la par teníamos una finca de café, íbamos a patinar a la parte de las planchas cuando no había café que secando. Viví una infancia muy divertida en ese sentido, pero luego empezó a cambiar todo. Empezaron a construir casas a los alrededores con desagües directos al río. Todo se empezó a contaminar, empezaron a cortar árboles y creo que ahí como que surgió un poco más mi interés hacia el área ambiental. Y luego también recuerdo que en tercero básico, o sea, yo no me sentía que fuera muy buena para las áreas de matemáticas. Siempre como que había tenido ese problema o ese concepto. Y cuando estuve en básicos, fue en primero que empezó a cambiar esto. Tuve una maestra que fue bien retadora, era maestra Elsa Izquierdo, se llama. Todavía da clases en ese colegio, en El Milagro, en Misco. Ella era así como muy exigente y retadora y a mí me encantaban los retos. Y fue cuando por primera vez me di cuenta que sí, me gustaba la matemática, me encantaban y quería seguir una carrera relacionada con la ingeniería o algo similar. Y eso me inspiró mucho. Luego tuve muchas preguntas, incluso antes de entrar a la universidad, de qué quería estudiar, pero ya mi camino iba adelantado en ese rumbo. Estudié bachillerato en computación con orientación científica y luego ingeniería química. Y creo que sí, fue toda una trayectoria. No puedo recordar un momento específico, pero eso es lo que puedo compartir. Con esta historia que contás del río y el interés por lo ambiental, ¿cómo llegaste a decidir por ingeniería química o en algún momento pensaste tal vez en ingeniería ambiental o biología o algo diferente o siempre fue ingeniería química? Cuando yo ingresé a la universidad, bueno, en primer lugar, pues mis papás no tenían muchos fondos como para que fuera una universidad privada, entonces mi única opción era Universidad de San Carlos y la verdad no conocía mucho de otras becas a universidades privadas. Entonces exploré las carreras existentes en la universidad y no había ingeniería ambiental. Y de alguna manera me sentí influenciada por mi tío, que era ingeniero químico, y empecé a ver como también los campos de estudio y el área profesional, en especial de qué es lo que un ingeniero químico hace o un ingeniero industrial o un químico. Y entonces, acorde a eso, empecé a ver que había para un ingeniero químico muchos campos de acción. Entonces me llamó mucho la atención. Pero luego ya en la carrera, creo que me olvidé un poco de lo ambiental y me empecé a enfocar más en la industria. Me empecé a sentir bien interesada por el área de industria, de caña de azúcar y de otros procesos industriales. Pero al final volví al camino y ya fue cuando estuve buscando becas para estudiar en el extranjero que estuve buscando específicas para una maestría en ambiente. Y justo había otra opción que era esta de nanotecnología con un enfoque de energías renovables. Y, y por eso, bueno, al final, después de consultar ahí con profesores de la universidad y con el decano de ese momento, me decían que en ambiental tal vez había más personas que ya se habían formado y en nano no había mucho. Entonces, que ahí podía ser como que mejor provecho para el país. Y así fue como me aventuré a ir sin saber nada del tema.
Sí, justo eso te iba a preguntar, o sea, antes de que aplicaras entonces para salir a estudiar fuera de Guate, no sabías que era nanotecnología. La primera vez que supe que era nanotecnología creo que fue en una tarea de fisicoquímica, que el auxiliar nos dejó como algunos temas y justo a mí, o sea, era como random, me tocó el tema de nanotecnología, entonces tenía que averiguar de aplicaciones y eso fue como en tercer o cuarto año de la universidad. Y entonces fue como que mi primer como que punto de contacto con el tema, pero así muy superficial y fue lo máximo. O sea, no sabía en realidad más detalles, me encantó, pero lo dejé también a un lado. Y fue cuando ya empecé a buscar becas que encontré esta que me llamó mucho la atención por el tema de ser tan, era una de las opciones en las listas de Fundación Carolina. Entonces yo busqué casi que todas las maestrías de qué se trataban, qué era, y me llamó mucho, mucho la atención, pero no tenía así como conocimientos fuertes en el área. De hecho, fue bien difícil porque era un laboratorio más de química orgánica, y química orgánica así fuerte, y en ingeniería química no había sido preparada para ese nivel, no sabía hacer nada, básicamente. O sea, a tal punto que mi profesor como asesor, a las 2 semanas de estar ahí, me dijo que probablemente no iba a poder terminar el doctorado y que solo terminara la maestría y me regresara porque no iba a poder como terminar así. O sea, fue bien difícil. Los primeros meses yo lloraba cada vez que salía del laboratorio y pues era la primera extranjera que estaba ahí, entonces el ambiente era también un poco complejo y ya después de los primeros meses ya me adapté, mis compañeras también se adaptaron a mí y ya fue toda una dinámica diferente, pero sí tuve que estudiar mucho, exageradamente. Básicamente encontré también una amiga por otros temas, justo dio la casualidad de que yo fui a una actividad de una iglesia cerca de España ese primer fin de semana que estuve ahí y encontré a una chica que me contó que su hermana iba a estudiar la misma maestría que yo y como eran como de diferentes lugares de España, yendo a estudiar a Madrid de un mes, como la parte teórica y la parte de investigación son 6 diferentes universidades de España. Entonces esa chica estaba como en el sur y nos contactamos por internet y empezamos a estudiar. Ella también era del área de ingeniería y estábamos súper perdidas en química pura y estudiábamos todas las noches, básicamente. Aparte del trabajo de laboratorio, nos reuníamos a estudiar como que los contenidos y demás. Pero sí, no fue tan fácil al principio. Ay, qué fuerte que te hayan dicho eso. He escuchado ya varias veces comentarios así de algunas personas como en la jerarquía académica y digo, pero ¿quién dice esas cosas en vez de apoyar de otra forma? No sé, qué fuerte, pero qué admirable también que, pues, que seguiste, ¿no? Que seguiste y lo lograste. Mira todo lo que haces ahora, que ya vamos a empezar a hablar más de eso. Qué increíble. Y tengo muchas preguntas de nanotecnología, porque yo no sé nada de nanotecnología, pero antes de entrar a eso, a nosotras nos gusta también conocer a nuestras invitadas un poquito más personal, más allá de las vidas profesionales. ¿Qué haces tú, por ejemplo, en tu tiempo libre? ¿Cómo te relajas o qué pasatiempos tenés? Ahora ninguno. Y en un par de semanas menos. Me gusta ir a la playa. En otra vida me gustaría aprender a surfear. De hecho, tengo aquí una tabla de surf que no uso, pero he intentado. Y ahora me cuesta mucho por mi hija. Es básicamente quien toma todo mi tiempo libre. Y creo que también ese es un pasatiempo. No sé si decirlo, si es la mejor manera de decirlo, pero pasamos mucho tiempo con ella. Intentamos salir los fines de semana, ir a caminar a algún lugar abierto y poder distraernos en la naturaleza. Nos gusta mucho ir a la playa. Nos gusta acampar, pero hace mucho que no lo hacemos y esperamos retomar pronto. Y bueno, creo que ahora mi hija me toma mucho tiempo. También me gusta mucho hacer cosas de voluntariado. Perdón que sea aburrida, pero me encanta hacer cosas para US Guatemala y para otras como voluntariados científicos. No sé, me llena hacer algo de eso. Entonces ahí es donde saco tiempo para escribir algunos artículos en colaboración con otras amigas y con hacer actividades en el tema de STEM, pero básicamente es... ¿Cuál crees
que es como que el mayor cambio que ha tenido tu vida al ser mamá? O sea, todas sabemos que la vida cambia cuando eres mamá, pero ¿cuál fue ese cambio que tú dijiste, no me esperaba que fuera tan drástico ese cambio cuando te hiciste mamá? En primer lugar, creo que fue sorprendente para mí perder tanto el interés, digamos, profesional, porque yo antes era así como que full trabajo, fuera del tiempo, intentar hacer como que lo máximo. Y cuando ella nació, recuerdo que hubo un momento de transición en el que yo me sentía llena, apoyándola en todo su crecimiento. Sabía que el tiempo era oro, porque en realidad estos primeros años de vida son donde desarrollan el 80% de su cerebro. Entonces, esa fue la primera cosa que yo no me esperaba. O sea, no, en realidad estar tan feliz de simplemente estar apoyando a mi hija en su desarrollo intelectual y motor y demás. Y luego el otro tema es que me encanta, sí, me encanta compartir con ella. No sabía qué esperar porque aquí, bueno, hablan mucho del tema de depresión por posparto y de que, o sea, no siempre se espera que ames a la bebé la primera vez que la ves y demás. Entonces sí estaba así como que con nervios de qué iba a pasar, pero no me pasó. Sí, un amor a primera vista y no se me ha quitado, aunque a veces me desespera y no les voy a negar que es difícil. Pero la mayor parte del tiempo tiene su recompensa. Es muy cansado, pero creo que vale la pena para quienes quieran hacerlo. Y aún con todo eso, haces muchos voluntariados en STEM y haces tantas cosas. ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor reto como mamá en STEM? Digamos, en la vida profesional, ¿cuál ha sido el mayor reto de ser mamá y continuar con tu carrera profesional? El tiempo, creo que eso es lo más difícil, balancear el tiempo, porque ya entran otras prioridades. La hora de la siesta, dormirlos, darles la comida adecuada, además, y balancear todo lo demás. Creo que justo en el momento en el que yo la tuve también fue diferente porque ya había terminado mi doctorado, había estudiado, había trabajado un par de años en el tema de nanotecnología, había estado ya en la transición de otro tema que me permitía pues un trabajo más de escritorio, lo cual pues me da muchas ventajas en comparación de si estuviera en el laboratorio y sería un poco más complejo. Bueno, en la pregunta de fuego, ¿va a ser científica tu hija? No Ella sé, le científica. gusta el arte, le gusta pintar mucho. Ay, qué bonito. La vamos a apoyar para todo lo que quiera hacer. Intentamos estimularla en cosas de ciencia, pero también de otras áreas. Qué lindo, la verdad. O sea, que sepa que tiene, que sepan las dos, porque ya viene la otra, ya viene la hermanita en camino, que se puede hacer lo que quieran. La verdad es que yo tengo como 30,000 preguntas porque estaba muy emocionada por esta entrevista y no sé cómo ordenar mi cabeza. A ver, yo creo que tal vez podemos empezar con, tú te fuiste a estudiar una maestría y un doctorado en nanotecnología sabiendo que no sabías casi nada de nanotecnología. ¿Por qué no empezamos por eso? Ahora que ya sabes y tienes todos estos años de experiencia, ¿cómo nos podrías explicar qué es la nanotecnología desde lo que tú has hecho? Básicamente la nanotecnología es el estudio de sistemas muy pequeños, o sea, más pequeños que micro, a una escala que es de 1 por 10⁻⁹ metros, o sea, muy pequeña. A esa escala ya no se rigen las leyes físicas de la gravedad o las leyes clásicas de la mecánica clásica, sino que entran otros factores como son los de la mecánica cuántica y también los factores de superficie, porque hay mucho más superficie disponible y eso permite como que reaccionen las cosas diferentes. Entonces lo que ocurre con estos materiales es que pueden adaptar diferentes propiedades ya una vez estén en macro. Entonces se puede adaptar la nanotecnología para diferentes campos, o sea, se puede usar para el área de ambiente con el tema de filtros de agua, de aire, se puede usar para el tema de dispositivos solares, para el tema de salud, tanto preventiva, dispositivos, los medicamentos en sí, tratamientos para cáncer mucho más específicos, como los que hace Andrea del Valle.
también Verónica Castro, que ambas están trabajando en el tema de nanotecnología relacionado con salud. Y cuando termines este episodio, puedes ir a escuchar la historia de Verónica en nuestro episodio número 9. Tengo otra amiga también que trabaja en el tema en una empresa en Francia con nanopartículas. Entonces hay como una variedad, que es como un mundo completo diferente, donde se pueden básicamente generar materiales y estudiar materiales de este tipo de sistemas. E incluso ha transformado la manera de ver los materiales, porque sí, no sé en sus épocas, tal vez en la de Rana sí, que solo veíamos como con microscopía normal, pero no podíamos como que llegar a ver más allá. Y ahora ya hay microscopios tan avanzados como los de fuerza atómica o el SEM o TEM, que son de transmisión, de barrera, etcétera, que te permiten ver hasta nivel nanométrico. A ver, quizás suena a muchos nombres complicados, pero no tienes por qué aprendértelos todos. Y en realidad, hoy día hay solo 3 grandes categorías de microscopía. Tenemos microscopía óptica, electrónica y de sonda de barrido. Los microscopios ópticos son aquellos en los que inmediatamente pensamos cuando escuchamos microscopio. Estos básicamente juegan con las propiedades de la luz y su interacción con el objeto que queremos ver. Los electrónicos, en lugar de luz, utilizan electrones. Y los de sonda de barrido utilizan una sonda para recorrer la muestra y crear una imagen tridimensional de las moléculas que la componen. Dentro de cada una de estas 3 grandes categorías hay subtipos de microscopía más especializados, como los que menciona Susana. Y el microscopio de fuerza atómica es un microscopio súper chilero porque aparte de que te permite ver, tiene como que una topografía, ¿no? Es como una punta que hace como el seguimiento de ver cómo están los átomos, pero también te permite mover. Entonces puedes mover siempre que esté... hay diferentes maneras, pero el punto es que esto se ha hecho desde los 80. De hecho, si ven en la página web de IBM o si buscan en YouTube IBM, El niño y su átomo, van a encontrar como una película que se hizo hace algunos años de unos átomos moviéndose, que básicamente ellos como pusieron los puntitos y como estas caricaturas de antes que movían de uno a uno para generar movimiento, y ellos en los 80 hicieron la palabra IBM con átomos, digamos. Entonces creo que es sorprendente hasta dónde hemos llegado y lo que se puede explorar ahora gracias a la nanotecnología, y lo pueden ver también con sus dispositivos de teléfono, ¿no? Que antes las computadoras eran súper grandes con unos chips súper gigantes y ahora pues ya se pueden hacer nanochips que permiten que haya mayor almacenamiento en menor espacio. Entonces tiene muchísimas aplicaciones. ¡Ah, qué chilero! ¿Y tú has usado esos microscopios? Sí, tuve el gusto de usar un microscopio de fuerza atómica en España y la verdad es que es bien chilero. Luego en Cementos Progreso, no me recuerdo cuál es el microscopio que tienen ahí, pero tienen un microscopio bien chilero también. Y Electrónico, creo que es. sí, Ajá. creo que es electrónico. Pero bueno, sí no ha sido mi especialidad, pero sí he podido ver y pues parte de mis materiales también han sido analizados y por otros laboratorios en este tema. Básicamente lo que yo hacía en España era la parte de química orgánica, de poder preparar una molécula orgánica que tuviera propiedades dadoras, receptoras para paneles solares, que principalmente era algo que se llama porfirinas, que son núcleos de pirroles y con varias extensiones como a los lados. Entonces nosotros hacíamos como una ingeniería molecular de ver cómo poner ciertas moléculas o grupos funcionales para poder interactuar y que tuviera diferentes propiedades mezclado con fulereno, que es como una pelota de fútbol básicamente solo de carbonos, que es un material de nanotecnología, digamos. Y entonces al mezclar estos dos materiales pueden generar interacciones, y en especial en los materiales en los dispositivos que trabajara eran los dispositivos solares de Bulk Heterojection Solar Cell se llama,
y entonces se forman ya en una sala blanca. Eso yo ya no lo hacía, aunque sí tuve una estancia en la que pude experimentar lo que era hacer eso, mezclar las capas de los materiales y luego colocar los electrodos, cátodo, ánodo, y poder medir la corriente y cómo está funcionando básicamente la celda solar y el voltaje. El fullereno es una de las formas más puras de carbono y tiene una infinidad de aplicaciones, desde aplicaciones médicas hasta las aplicaciones en paneles solares que nos cuenta Susana. El descubrimiento del fullereno en 1985 les ganó el Premio Nobel en 1996 a sus descubridores. No sé si estoy confundida, pero eso también se utiliza porque es como súper buen conductor, casi igual que el oro, ¿no? Es buen conductor, es buen aceptor. Aceptor. Entonces, lo que nosotros, digamos, hacíamos las porfirinas, que era buen dador, y entonces el fullereno es buen aceptor. Entonces, al mezclar hace que justo cuando da la radiación solar en el material, lo que ocurre es que el fotoexcitón, digamos, produce que hay una banda de valencia y una banda de conducción. Lo que ocurre es que cuando viene entonces la luz del sol se fotoexcita y entonces pasa este como electrón hueco junto, digamos, hacia arriba. Y entonces pueden haber diferentes cosas, ¿no? Que se recombine, que vuelva atrás, y por eso es que la eficiencia no puede ser, pero lo ideal es que entonces suba este excitón y cuando suba la capa de la capa de valencia a la capa de conducción de la molécula dadora, tiene que haber otra capa de valencia y conducción de la molécula aceptora, por ejemplo, aquí, y entonces hace un salto. El electrón salta hacia un lado y el hueco regresa, y entonces esa corriente, y luego del aceptor pasa al cátodo ánodo, y entonces básicamente como se genera esa corriente de energía eléctrica en esos tipos de celdas. Y pues, la gran, qué buenísimo. Dale, Daya. Tengo una duda porque, bueno, hablamos de nanopartículas y 1 por 10⁻⁹, pero no sé si existe algún punto de referencia como para tener una idea más clara de qué tan chiquito es, qué tan pequeña es una nanopartícula. Sí, bueno, en primer lugar, siempre, antes como que no había una delimitación y ya se empezó a delimitar. Hablamos de nanoescala cuando estamos hablando de 0.1 a 100 nanómetros. Y cuando hacemos una comparación, podemos imaginarnos la relación entre el tamaño de una manzana, el tamaño de la Tierra, la relación entre un nanomaterial y el tamaño de la manzana. Más o menos algo súper pequeñito. Hay una página súper chilera que es la que yo les recomiendo para ver bien la escala, que se llama creo que la escala del mundo o algo así, está en YouTube. También pueden encontrar el video corto, y entonces hacen una escala macro así de tamaño de galaxias y empieza a reducir hasta el tamaño mucho más pequeño, y ahí pueden ver más o menos la relación del tamaño nano. Por ejemplo, el diámetro del ADN es más o menos como 2.5 nanómetros, como para que se den una idea de los tamaños. Es que es increíble cómo uno realmente no se puede imaginar qué tan chiquito es, o sea, como que la cabeza no nos da para llegar a ese nivel. Y por lo mismo trabajar con estos materiales, imagino que implica un montón de, como lo decías, de la sala, era sala blanca, y un montón de como diferentes medidas de precaución para mantenerlos sin contaminantes, sin impurezas. En este caso, como son materiales de dispositivos electrónicos, sí tiene que ser así, pero creo que lo más importante es que en macro, en macro tú ves como polvo negro que al final tiene propiedades diferentes cuando se mezcla con otros materiales, ¿no? Entonces, si no lo ves a través del microscopio, no, en realidad no lo puedes ver, pero creo que las propiedades es lo más chilero de ver cómo cambian. Por ejemplo, en Guate estuvimos haciendo experimentos con cementos y con materiales de base cemento, y entonces mezclábamos algunos nanotubos de carbón con estos materiales y luego veíamos cómo cambiaba la resistencia, y entonces eso veamos cómo puede cambiar diferentes proporciones y demás. También hay cambios de conductividad y bueno, hay cosas bien chileras que se pueden ver realmente. Solo ves cómo estos materiales pueden afectar esas propiedades.
sea, es algo bien abstracto, ¿no? Yo no me imagino cómo describirías tú que tú estás como creando estas moléculas, que es mucho teórico y mucho abstracto, ¿no? No lo puedes ver así, cómo se está formando una molécula. Es trabajar con química y luego ver en ciertos equipos si funcionó o no, si formaste lo que tenías que formar. En nuestro caso, con los dispositivos solares, veíamos que fuera una nanocapa la que se hiciera entre el dador-aceptor y demás, pero básicamente mi trabajo real en el laboratorio era más química orgánica, o sea, básicamente esa era mi vida, estar haciendo síntesis de materiales. Y es interesante porque justo nos contaste al inicio que la química orgánica era lo que no tenías una base tan fuerte, ¿no? Entonces sí te tocó estudiar increíblemente para poder sintetizar esos materiales, ¿no? Sí, yo recuerdo el primer día me dijeron, bueno, aquí está este cuaderno, aquí anota esta reacción, quiero este resultado. Y yo no sabía ni cómo hacer bien los cálculos teóricos, mucho menos cómo hacerlo con mis manos en realidad. Pero bueno, fui aprendiendo y la verdad es que mis compañeras de laboratorio también fueron de gran apoyo y no hay nada que no se pueda hacer si no se intenta y se sigue intentando, intentando. Todo se puede aprender. Y ahora seguís trabajando con paneles solares, pero ya desde otro punto, ¿no? Todo lo que hacía en España cambió definitivamente. Estuve ahí de 2011 a 2015 y luego regresé a Guatemala por un par de casi días y luego estuve aquí en Estados Unidos con el tema de una beca Fulbright que estaba más enfocada en el tema de energía renovable y cambio climático, pero desde una perspectiva multidisciplinar. Entonces yo apliqué con mi proyecto de nano, pero una vez me dijeron eso no, sino que aquí nadie va a trabajar con su proyecto individual, sino que asignamos ya grupos y tú tienes que trabajar con estas personas. Un proyecto, en mi grupo era el de energía renovable y mis compañeros era una ingeniera eléctrica de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile, un físico de Brasil que trabajaba en la Amazonia con el tema de biocombustibles y biomasa, y luego también había otra persona de Ecuador, y entonces juntos teníamos que trabajar un proyecto en conjunto y ahí decidimos trabajar en el tema de microredes para comunidades rurales aisladas, o sea, cómo poder generar energía para comunidades que no tienen acceso. Estas microredes, hicimos un caso de estudio en Chile, en el que evaluamos a factores tanto técnicos, de sostenibilidad ambiental y social y económicos. Entonces era como algo totalmente diferente de lo que había hecho antes. Fueron muchos aprendizajes nuevos. Y así fue como estuve aquí en UC Berkeley con una estancia de investigación de este tema y bueno, aquí conocí a mi esposo, me enamoré, nos casamos al mes de conocernos y empezamos a trabajar juntos. Tenía una empresa recién formada con 3 amigos de la universidad, 2 amigos de la universidad, o sea, ellos son 3, y esta empresa era súper joven, una startup joven, y trabajaba principalmente en África. Y cuando vi lo que hacían, que era poder llevar sistemas de energía solar a comunidades rurales, me emocioné muchísimo de poder tener esto en Guatemala. Yo regresé a Guatemala, estuve trabajando para la Universidad de San Carlos y Universidad del Valle, y ya no pude seguir trabajando con el tema de dispositivos solares que trabajaba en España porque no había el equipo. Entonces ya ahí fue solo como que terminar los papers que tenía pendientes con lo del PhD, pero ya, o sea, ya eso estaba terminado, digamos, la parte teórica, la parte práctica. Y luego, pues, alguna estancia que hice en España para el tema de los materiales de base cemento con nanotubos de carbono, escribimos justo unos grants con una amiga y nos dieron un grant con la CENACIT que nos permitió trabajar con el tema de ingeniería de los materiales y nanotecnología, pero era apoyado por Cementos Progreso, entonces tenía que hacer de materiales de base cemento. Luego, pues, tuve la fortuna de conocer a la doctora Pennington en una entrevista de trabajo en Del Valle, me contrató y tuve el gusto de trabajar en la universidad, que me encantó toda la experiencia, aprendí mucho de ella y del equipo.
de cómo trabajar en Guatemala en el área de ciencia, y ahí estuve más enfocada en el área de quitosano y nanopartículas de quitosano para agua. El quitosano es un polímero que se produce a partir de la quitina de algunos animales con exoesqueleto, como los cangrejos. Tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas y se utiliza en la agricultura, producción de lácteos, vino, cerveza, filtros de aguas y hasta en el área de salud. Entonces fue como diversificar todo el tema de nanotecnología en otras áreas que estaban como más interesados en Guatemala, pero al mismo tiempo fui haciendo este voluntariado para esta startup de poder ver en Guatemala hay 1,5 millones de personas sin acceso a energía eléctrica y sería genial hacer algo ahí. Entonces empezamos con ese sueño en inicios de 2016, pero no teníamos fondos y finalmente en 2017 pues ellos ya tienen un award de Microsoft que les permite instalar unos sistemas en África y el primer piloto en Guatemala, y seguí trabajando como voluntaria en este tema, y en 2019 logramos registrar la empresa en Guatemala como Newson Road Guatemala, y ya en 2020 nos dieron un grant con USAID para poder instalar 10 sistemas en Alta Verapaz. En 2019 es que yo hago la transición también porque, bueno, ya aquí creo que ya me estoy desviando del tema, pero queríamos tener hijos, pero la distancia también no lo permitía, no era bien complejo porque habíamos estado ya 3 años como de lejos, todo 2016, 17, 18, yo tenía un montón de problemas con el tema de salud en cuanto a mis hormonas, básicamente, y por estrés, porque ya el primer año estuve trabajando solo en San Carlos, entonces era como un tiempo parcial, pero casi no me alcanzaba el dinero porque era muy mal pagado. Así que el segundo año fue que encontré este otro trabajo en Del Valle, pero justo en San Carlos me dijeron que me iban a incrementar las horas y entonces me quedé trabajando 4 horas para Del Valle y 8 horas para San Carlos, entonces era una locura, más el tráfico de la ciudad de Guatemala. Yo vivía en el Naranjo, tenía que irme en las mañanas a la del Valle, luego mover a la San Carlos y a las 9 de la noche regresar para mi casa cuando salían todos los trailers de la Aguilar. Entonces era una locura realmente, casi no dormía, no, terrible. Entonces mi salud se deterioró un montón ese año. O sea, yo no podía ver a alguien estornudar a una cuadra porque se me pegaba. Entonces, ese año fue 2017, fue un poco complejo. 2018 pues ya decidí dejar de trabajar en Del Valle porque ya habíamos terminado justo el proyecto que teníamos, mientras que en San Carlos todavía tenía proyectos pendientes y los quería dejar terminados, y ya a finales de 2018 es que decidí ya venirme para California. Y tuvimos mucha suerte o la bendición de que pues quedé embarazada súper rápido. Una vez estaba aquí, no tuve que usar como que tratamientos y mil cosas que había intentado en Guate y que nada había funcionado y que mejor como que en 2018 dije, ya no me importa, no voy a hacer nada, y pues en enero de 2019 tuvimos la buena noticia de que estaba embarazada, y pues seguí trabajando con San Carlos como voluntaria a distancia, porque no me podían dar como un contrato formal, pero quería terminar todos mis proyectos de investigación y justo pasé todo el año así. Y al mismo tiempo iba trabajando más tiempo en la empresa como voluntaria también para poder desarrollar esta propuesta que presentamos a USAID, y fue en 2020 que finalmente ya me contrataron en la empresa de aquí de California para este proyecto. En 2021 nos dan el grant, pudimos ya implementar en 10 comunidades de Alta Verapaz, y justo hace una semana y media tuvimos la noticia de que nos dieron otro grant para otros 10 sistemas en Huehuetenango con USAID Mujer Próspera Challenge, y estoy muy emocionada de que podamos seguir trabajando en estos temas. Entonces así fue como pasé de nanotecnología a otros temas que no tienen relación, pero sí tienen relación el tema de energía, y la verdad estoy muy contenta porque me llena mucho el tema de las comunidades y poder tener de alguna manera relación con estas mujeres que organizamos en la comunidad para que puedan gestionar estos centros digitales con energía solar y conectividad.
Estoy Wow. impactadísima. Las tres así como de, Mucha Wow, información. ajá. Me encanta cómo has hecho de todo, literal, así de ingeniería a un PhD, o sea, en investigación y luego salir de la academia para industria y en startups y ahora estás de directora de un proyecto, de ese proyecto. Me encanta la diversidad porque, no sé, eso es algo también que nos gusta mostrar con el podcast, ¿no? Que a veces creemos que si estudiamos una ciencia o algo así tenemos que quedarnos en la academia, pero no, hay muchas cosas que podemos hacer y tú sos un ejemplo de alguien que ha hecho muchas más de una. Y qué bonito. Yo estoy Eh, impactada con que la mayoría de las cosas hayan sido voluntarias. O sea, eso, eso cabal. me tiene impactada. Eso dijo la doctora Pennington, que por eso me contrató, porque le gustaba que había muchos voluntariados en mi CV. Pero Ay, qué lo que era. es, me parece súper chilero porque, o sea, dijiste, bueno, y como voluntaria aquí, como voluntaria en la empresa cuando empezó y después empezaron a recibir todos estos grants y estas oportunidades para ya poder como llevar el trabajo a más lugares. Entonces, no sé, me parece súper chilera la historia de, porque nos contaste los momentos difíciles, los momentos bonitos y todo lo que has hecho en medio. Entonces es como para que todos nos demos cuenta que no son cosas que pasan ni de un día para otro, ni que siempre va a ser fácil, ¿no? ¿Y qué son estas? ¿Cómo las llamaste? Las redes, esto de las redes Microredes. celulares y el proyecto, o sea, es y la conexión de esto con con esto del digital literacy en Alta Verapaz. No sé si estoy mezclando cosas o si están relacionadas, ¿no? Sí están de cierta manera relacionados porque, pues, bueno, en España solo hacía cosas de laboratorio, no de materiales. Y luego en esta estancia de Fulbright empezó a trabajar más con el tema de energía solar para comunidades rurales, pero microredes son como que se instala en toda la comunidad. Y eso fue lo que investigamos un poco de indicadores y demás. Pero luego pasé a trabajar con Newsom Road en el tema de estos como sistemas puntuales que no son microredes porque no son para toda la comunidad, pero son para un lugar específico de la comunidad. Entonces lo que hacemos es básicamente un sistema como de 4 kilowatts que permite hasta 10 computadoras conectadas y otros también dispositivos electrónicos. Lo llevamos a un salón comunitario o una escuela dependiendo de la decisión de la comunidad, y entonces se instala, se les da acceso a la energía solar y a conectividad, y entonces organizamos a las mujeres de la comunidad para que puedan formar un comité de lideresas. Ese comité de lideresas lo validamos con los COCODES y en asambleas comunitarias. COCODE o Consejo Comunitario de Desarrollo. Y entonces ya ellas se encargan, hacemos como un modelo que aprendí gracias a la referencia de la doctora Pennington, que me refirió a este modelo de Snowflake, se llama Snowflake Model, que trabaja Marshall Gans, un profesor de Harvard. Entonces, este año justo recibí un curso con él y me permitió como fortalecer más mis conocimientos en cómo organizar a los comités. Y entonces cada una de estas mujeres tiene como una tarea específica. Hay una coordinadora y luego hay una encargada de mantenimiento, otra encargada de servicios, otra del tema financiero y otra de relaciones comunitarias. Y cada comunidad tiene sus, digamos, 5 lideresas en esas áreas. Y cada una de las lideresas tiene voluntarias que apoya el área específico. Entonces lo que hacemos nosotros es que venimos con un equipo local. De hecho, nuestro equipo, la mayoría son mujeres de Alta Verapaz, mayas quechí, y ellas enseñan a la comunidad cómo utilizar una computadora. Hicimos como alfabetización digital para todas las mujeres y niñas, y luego hicimos este como programa más específico para las 5 que van a estar gestionando el centro y sus voluntarias, de cómo proveer servicios a la comunidad. Entonces, como ellas pueden proveer servicios de certificados de nacimiento, de alquiler de internet u otro tipo. Y entonces ellas ya se organizan y lo administran internamente. Entonces la idea es que Newsom Road vaya desapareciendo a la comunidad y que la comunidad sea autónoma y se mantenga con los equipos funcionando y que sea algo que genere nuevos ingresos para las mujeres de la comunidad, pero que también facilite servicios digitales que antes la comunidad no tenía acceso y que tenía que viajar hasta 4 horas a la ciudad de Cobán para poder acceder, gastando doble porque tenían que gastar transporte, comidas y demás.
Entonces, eso es básicamente la idea y ahora vamos a hacer algo similar en Huehuetenango. Y todo esto, solo corroborando, es con energía solar. Sí, es que no hay, las comunidades que seleccionamos son comunidades donde no llega la energía eléctrica convencional, donde no hay. Actualmente en Guatemala hay 1.5 millones de personas en esas condiciones, la mayoría en el área rural. Lo impactante es que el país en sí tiene un 92% de electrificación en todo el país. Pero si te das al departamento de Alta Verapaz, el porcentaje no pasa de 43%. O sea, es un gran gap el que hay en esas comunidades. Entonces, ahí es donde más se necesita. Hay áreas, ahorita vamos a trabajar en el área de Huehuetenango, casi llegando a México. Quiché también tiene varias comunidades así. Entonces, hay muchas comunidades que aún lo necesitan, que no tienen energía. Entonces, para ellos, pues solo el simple hecho de poder tener dónde cargar su teléfono de manera fácil. O, por ejemplo, algunas comunidades sí tienen como un panel solar, pero en época de lluvia eso no les ayuda. En cambio, nuestros sistemas tienen baterías de litio, que son como más poderosas, digamos, y son 6 paneles gigantes. Entonces, es diferente y tienen 4 kilowatts como disponibles. Aparte de nuestra tecnología, digamos, núcleo, o la de la empresa de aquí de Estados Unidos, es un software que monitorea los sistemas de energía que se llama Stellar. Entonces, hay como dispositivos sensores, IoT. IoT, las siglas en inglés para el Internet de las Cosas, sobre lo que puedes aprender más en nuestro episodio número 38 con el ingeniero José Bagur. Que están instalados en los sistemas y entonces yo desde mi compu puedo ver los días sistemas funcionando, qué está pasando, si hay algún problema o alguna alerta temprana, y no solo yo los puedo ver, sino también tiene acceso al equipo local y también las mujeres de la comunidad. Entonces como que el mantenimiento preventivo es mucho mejor y entonces permite que los sistemas tengan vida por muchos más años. Y lo que ocurría es que en África pues a veces se instalaban este tipo de sistemas y ya como que se les daba a las comunidades y se quedaban así como perdidos. Entonces se arruinaba algo y a los 2 años, 3 años, 5 años quedaba sin seguimiento. Mientras que con estos sistemas tú puedes ver en línea que todo esté funcionando y si algo no está funcionando, qué está pasando. Entonces eso es principalmente lo que hacemos con esto. Aparte, la empresa tiene varios clientes alrededor del mundo que necesitan básicamente instalar este software para, por ejemplo, hay un cliente que es una empresa guatemalteca que lo que hace es como cambiar los sistemas de combustible de torres de telecomunicaciones a energía solar y entonces usan nuestro software de monitoreo para poder controlar todas esas torres y garantizar que esté funcionando todo el tiempo. Tenemos otras empresas que son de baterías que hacen lo mismo. Ahora recientemente en Estados Unidos pues ya tenemos unos clientes que trabajan con temas de solares en casa y otros que son microredes un poquito más grandes. Y básicamente el core es el software que se llama Stellar. ¡Qué increíble! Me preguntaba así como corroborando la energía solar porque yo no sé mucho de esto, mucho menos cómo está ahorita en Guate, pero yo tenía entendido que en Guate era un poco complicado establecer algo de energía solar como por la parte económica con la empresa eléctrica y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, es complejo cuando es un sistema que es como este es específico que va directamente al punto, pero si nosotros estuviéramos vendiendo, entonces sería diferente y tiene que haber, es todo un proceso de que tiene que haber alguien que es comercializador, otro de teletransporte, etcétera. Yo no conozco mucho el tema, la verdad. Es otro rollo. Es otro rollo, sí. Y no sé cómo funciona también cuando se hay acceso a la red. Yo tengo un comentario súper gracioso porque no me recuerdo si lo mencionaron el lunes o ayer, pero yo estaba en unas actividades con el Senacid y justo hace unos días mencionaron, ay, es que en Guatemala el 90% de la población tiene electricidad y yo así, no me suena esa estadística no suena real, dije yo así como que, Sí, no, sí es cierto, el 92%. Pero luego hay wow, departamentos que están en con menos del cero. Ajá. 50%, que es Alta Verapaz el único. Luego Baja Verapaz que tiene como, o sea, la brecha es bien grande entre esos departamentos. Pero ¿cómo funciona entonces? O sea,
¿Es por alcaldes que no funciona en esos departamentos o por qué? ¿Por qué pasa? Yo creo que es, bueno, un montón de Es temas infraestructura también, ¿no? de hidroeléctricas y demás. Sabemos que es muy difícil como de alta tensión bajar a menos tensión, o que a veces pasan los cables encima de las comunidades literalmente, pero no van a llegar a ellas porque la inversión es muy grande. Entonces, hace poco, bueno, hace relativamente poco, un par de años, hubo un proyecto con el IDB de electrificación rural, donde se instalaron varios sistemas y se amplió la red. Y creo que ahorita está en trámite un préstamo con el IDB para otro proyecto de electrificación rural, donde se espera llegar a más comunidades. Tengo una pregunta, ¿estos sistemas cuánto tiempo de vida tienen? Como 15 años. Wow. O sea, sí, pero se les tiene que dar mantenimiento constante, es donde entra el software que mencionabas, ¿no? El Stellar y estar como monitoreando todo el tiempo. Sí, el mantenimiento es mínimo, pero por lo menos saber que está funcionando bien. Tiene, por ejemplo, algo de optimización para priorizar ciertos circuitos. Si hay como días nublados y se sabe como que hay un forecast de que va a estar nublado por 4 o 5 días, por medio de algoritmos de machine learning, entonces configura para priorizar ciertos circuitos y demás. Entonces permite que cosas que sean vitales, por ejemplo, si tienen una refrigeradora o algo que sea como más importante, se le dé prioridad ante otros circuitos. Entonces como que sí tiene un poco de que sea menos mantenimiento, de garantizar que así esté funcionando y que funcione de la mejor manera para la comunidad. Bueno, yo tengo una Súper. última preguntita rápida antes de las finales. Ahora sí, si ya que hablamos también de voluntariados y yo sé que este tema también les interesa mucho a muchas personas, ¿hay alguna manera de que guatemaltecos o guatemaltecas que nos estén escuchando puedan hacer algo con News on Road en Guatemala, ya sea voluntariado o alguna otra forma de apoyar? Sí, definitivamente. Bueno, creo que lo mejor es que me escriben directamente al correo que es srechea@newsonroad.com o en la página Facebook pública que se llama Susana Rechea o a LinkedIn o nos contacten ahí en redes. También está como News on Road Guatemala para que nosotros podamos atender como cada solicitud particular. Te dejamos los enlaces en las notas del episodio. Tenemos básicamente ahora un personal pequeño, pero súper pilas. Creo que realmente quienes hacen el mayor trabajo son ellos. Está Alejandro Alvarado, y es un arquitecto que estaba viviendo en Berlín, haciendo su maestría en Berlín, y lo convencimos de regresar a Guate porque él había estado trabajando en el tema de estos centros con el primer piloto en Santa Rosa y ahora está pues relocated en Alta Verapaz y está súper contento de ser el gestor local del proyecto. Tenemos a Edna Figueroa, que no sé si la han escuchado, es súper famosa porque es la flor maya nacional del pueblo maya, es flor nacional del pueblo maya. También le hicieron mucha promoción en redes y en periódicos por su página de Facebook, que es Aprendiendo Quechí con Edna. Entonces es bien pilas, ella es quien hace todas las traducciones y los materiales audiovisuales porque todos los cursos los damos en quechí. También está Edna Cao, que es otra chica súper pilas también de Alta Verapaz, que ha trabajado con temas de educación. Y Yadira Morales, que ya casi se gradúa de ingeniera en sistemas y es súper pilas, es nuestra técnica en computación básicamente y quien se encarga de transferir todos esos conocimientos a la comunidad. Y esperamos ahora poder contar con más personas que nos puedan apoyar, ya sea voluntariados o si logramos obtener nuevos proyectos que puedan unirse al staff de Nison Road. Estamos. Qué bonito. Última cosa. Si no son de Guate, si no son de Guate, ¿se pueden meter a algo? ¿Algún voluntariado o algo? Sí, también me pueden contactar a la página directa y nos podemos poner de acuerdo para algún tema de interés. Y no solo con News on Road, también voy a hacer un poco de propaganda aquí con el capítulo de OS Guatemala. Hay varias actividades en otras temáticas que pueden ser interesantes para otras personas y entonces también son bienvenidos a escribir en las redes sociales de OS Guatemala para poder trabajar en alguno de los equipos. Yo participo en el de STEM.
Bueno, ahora sí. Pasamos a, bueno, como te diste cuenta, nosotros podemos pasar aquí el gran rato preguntándote y platicando. Creo que las tres estamos súper emocionadas por esta entrevista. Lastimosamente, pues tenemos que pasar a las preguntas finales. Entonces, son dos preguntas principales que nos encanta hacerles a todos nuestros invitados. Y la primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Creo que el seguir luchando por las metas y los sueños que me propuse. Ese sería el consejo. Y la última pregunta que nos encanta hacerle a todas nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país o en la región? Bueno, si son personas que están interesadas en estudiar carreras científicas, lo mejor que pueden hacer es don't give up, sigan intentándolo y busquen becas, oportunidades, exploren cuál es la carrera que más les interesa y como hablamos hace unos momentos, no se queden como tan encuadrados en que esto va a ser para toda la vida, sino abran la perspectiva a diferentes áreas de trabajo que puedan ser interesantes. Para los papás de estas personas, que las apoyen, en especial a las niñas, que en nuestro país a veces está muy estereotipado el tema de carreras científicas y en especial en el tema de ingeniería, que he escuchado mucho, no quiero que sea mecánica o que estudie ingeniería electrónica o demás. Dejen que sigan sus sueños, los van a sorprender y apóyenlas en todo momento. Para las personas que trabajan en organizaciones oficiales, el seguir trabajando con científicos y científicas de la mano creo que es súper importante. Que no se olviden que es lo más importante en el tema de la ciencia. Al final, quienes van a hacer el trabajo de ciencia son los científicos y científicas que se encuentran residiendo en el país. Y los que estamos fuera podemos contribuir de muchas maneras. Justo hace unos días escribimos un artículo científico que se llama Engaging the Guatemalan Scientific Diaspora. Están bienvenidos a leerlos y pronto vamos a publicar otro que es una revisión de literatura de cómo Converciencia ha apoyado a hacer este tipo de relación entre los científicos de fuera y cuáles han sido los lados positivos y los negativos. Entonces, creo que son lecturas bien interesantes para poder ampliar un poco lo que podríamos hacer todos para estos temas. Gracias, Susana, por recordarnos lo importante que es aventarnos a probar distintas cosas y por motivarnos a continuar rompiendo estereotipos, apoyando a las niñas, jóvenes y científicas en todas sus etapas. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si quieres saber qué más puedes hacer tú hoy para romper estereotipos y alentar a más niñas a cultivar su curiosidad, en las notas del episodio te dejamos un enlace al artículo que escribimos para celebrar el Día de la Mujer en la Ingeniería, así como todos los enlaces para contactar a Susana y conocer más de sus proyectos. Ahora sí, hasta la próxima.